Imagina por un momento. Imaginemos que el deseo humano de tener una vida pacífica, ya sabes, perfectamente ordenada, y sin ningún tipo de dilema moral fuera, pues en realidad el camino más rápido y directo hacia la catástrofe. Menuda premisa para empezar. Es que es fuerte, ¿eh? Pero hoy nos sumergimos en una inmersión profunda, un análisis fascinante que sostiene exactamente eso. Vamos a explorar unos apuntes académicos que, advierto, son muy densos, sobre la obra Antígona de Sófocles. Sí, son densos pero oro puro, la verdad. Totalmente. Y lo interesante es que este documento no aborda la obra como un simple mito antiguo, o sea, la típica historia de una joven rebelde frente a un tirano. No, lo trata como un verdadero tratado de filosofía práctica. Eso es. Nos plantea cómo estructuramos nuestros valores, cómo lidiamos con la contradicción y sobre todo, desafía esa creencia tan moderna de que la racionalidad consiste en simplificar la existencia para evitar el estrés. Claro, es que el documento parte de una premisa que incomoda bastante a nuestra mentalidad contemporánea. Porque vivimos en una época que valora la optimización por encima de casi todo, ¿no? Uf, ya te digo, la obsesión por la productividad. Exacto. Intentamos reducir problemas súper complejos a una sola métrica, pues para poder gestionarlos mejor o más rápido. Y lo que hace el autor del texto es usar a los personajes de Sófocles para demostrar que cuando aplicamos esa lógica de la eficiencia y la simplificación al terreno de la ética humana o de los afectos, el resultado es, pues, la tiranía o el aislamiento absoluto. Madre mía. Pues, a ver, empecemos analizando esa tiranía a través del personaje del rey Creonte, porque creo que su caso ilustra esa obsesión por la métrica única a la perfección, vamos. Desde luego, el análisis que hace el autor sobre Creonte es demoledor. Plantea que el monarca intenta eliminar cualquier posibilidad de que surja la tragedia o el conflicto en su gobierno mediante una estrategia muy drástica. ¿Y cuál es esa estrategia exactamente? Pues reducir la inmensa pluralidad de los valores humanos a un único valor supremo. Para Creonte, lo único que importa, la única medida de lo que es correcto o incorrecto, es el bienestar de la ciudad, la seguridad del Estado. Vale. Pero, a ver, haciendo de abogada del diablo un momento. Venga, dale. ¿No es eso precisamente lo que le pedimos a un líder político en tiempos de crisis extrema? O sea, Tebas acaba de salir de una guerra civil brutal. Lo lógico, digo yo, es pedirle a un gobernante que ponga el bien común, la supervivencia de la comunidad, por encima de los apegos personales o familiares, ¿no? Sí, y fíjate que el propio texto reconoce que la postura de Creonte tiene, al menos al principio, una pátina de sensatez política. O sea, no es un loco caprichoso sin más. Claro, tiene su lógica. Exacto, pero el problema fundamental que señala el autor no es que Creonte priorice la seguridad del Estado en un momento de crisis, sino que niega la existencia misma de cualquier otro bien intrínseco. Ah, vale. O sea que anula lo demás. Eso es. Creonte lleva a cabo una especie de secuestro sistemático del vocabulario ético tradicional. Conceptos súper complejos como, justo o piadoso, que en una sociedad sana tienen múltiples matices y pueden chocar entre sí, pues en su mente pasan a significar única y exclusivamente útil para la ciudad. O sea, redefine el lenguaje para que sea prácticamente imposible articular una queja moral contra él. Tal cual. Porque claro, si lo único bueno es lo que beneficia a Tebas, enterrar a un enemigo de Tebas, aunque sea tu propio hermano, se convierte automáticamente en algo malo por definición. No hay debate posible. Cero debate. Y va mucho más allá de las leyes del Estado, ¿eh? El texto detalla cómo Creonte pervierte hasta las metáforas más antiguas para justificar esta ceguera deliberada. Qué interesante. Por ejemplo, Pues toma la famosísima metáfora del barco del Estado. A ver, tradicionalmente un barco es un instrumento, ¿verdad? sí, un medio de transporte. Eso es. Te protege del mar embravecido para que puedas navegar hacia un destino, vivir tu vida, cultivar tus tierras, honrar a tus dioses. Claro, el barco te permite hacer tu vida. Pero Creonte argumenta que el barco no es un medio, sino que es el fin en sí mismo. Todo, absolutamente todo se subordina a que el casco no se hunda. Ostras, Eso significa que los pasajeros dejan de importar como individuos. exactamente. Solo importan en la medida en que reman o achican agua. Si no sumas a la flotabilidad del barco, eres desechable. Qué visión tan utilitarista, ¿no? Tan fría. Y el documento subraya a qué extremos escalofriantes llega esa lógica. Creonte llega a deserotizar y deshumanizar algo tan íntimo como el matrimonio. Espera, ¿cómo? ¿Se mete también con el matrimonio?
Sí, sí. Cuando discute el compromiso de su propio hijo Hemón con Antígona y se enfrenta a la posibilidad de tener que condenarla a muerte, reduce la relación de los jóvenes a términos puramente biológicos de producción de ciudadanos. ¡Qué horror! Pronuncia una frase terrible en la obra diciendo que, bueno, que existen otros surcos para su arado. Madre mía. ¡Qué brutalidad! Es muy bestia. Al borrar de la ecuación el amor erótico, la piedad religiosa o los vínculos de sangre, Creonte rechaza la humanidad misma, y el autor concluye que es precisamente esta rigidez, este intento absurdo de evitar el conflicto a toda costa mediante la simplificación, lo que acaba atrayendo la tragedia. Claro, porque acaba provocando la muerte de su hijo y de su esposa. Eso es, se queda completamente solo. Fíjate que si el intento de Creonte de controlar la realidad mediante esta hiperracionalidad de Estado fracasa tan estrepitosamente, pues el instinto natural de quien lee la obra es buscar refugio en su opuesto, ¿verdad? Sí, suele pasar. Queremos creer que Antígona, la rebelde que se alza frente a este sistema opresivo, tiene la respuesta correcta, es nuestra heroína. Pero me da la impresión, leyendo los apuntes de la inmersión de hoy, de que el autor argumenta que ella cae en otra trampa igual de peligrosa. Totalmente. El texto da un giro muy analítico aquí y nos advierte que no caigamos en esa lectura romántica simplista que solemos hacer. Vale, cuéntame más sobre eso, porque me interesa muchísimo. Puedes saber, si Creonte peca de una visión terriblemente reduccionista a favor del Estado, Antígona hace exactamente lo mismo, solo que en el extremo opuesto del espectro moral. Ella reduce todo el inmenso y vibrante universo de valores humanos a sus deberes religiosos hacia sus familiares muertos. Espera, déjame ver si lo he entendido bien, porque esto choca bastante con la visión tradicional que todos tenemos. Ya, rompe muchos esquemas. Es que siempre se nos ha enseñado que Antígona es la figura impecable, ¿no? La pureza ética absoluta frente al poder corrompido de Creonte. ¿Qué pruebas concretas da el autor del documento para afirmar que su visión es tan reduccionista? Y me pareció leer que incluso sugiere que tiene tintes casi necrofílicos. Sí, la palabra necrofílica aparece y es muy fuerte. Pero el autor basa esta afirmación en el comportamiento de Antígona con los vivos. El análisis muestra cómo ella traza un círculo moral minúsculo, súper estrecho, a su alrededor. ¿Con los vivos te refieres a su hermana Ismene, por ejemplo? Exacto. Si nos fijamos en la obra, trata a su hermana viva, a Ismene, con una frialdad verdaderamente gélida. Es verdad. Cuando Ismene duda al principio en violar la ley por miedo, un miedo muy humano, por cierto, Antígona la repudia al instante. No hay piedad para ella. Y más tarde, cuando Ismene se arrepiente y quiere compartir la culpa y la condena a muerte, Antígona se lo prohíbe tajantemente. O sea, no le deja participar en el sacrificio. No le deja porque quiere acaparar toda la gloria del martirio. Y no solo eso, además ignora por absoluto a su prometido, a Hemón. Es cierto, ahora que lo dices. Es que no le dirige ni una sola palabra en toda la tragedia. Ni una. Resulta súper paradójico. O sea, defiende con una fiereza increíble el amor a la familia, pero al mismo tiempo es incapaz de mostrar un mínimo de afecto por los familiares que todavía respiran a su lado. Exactamente. Por eso el documento expone que la piedad de Antígona es selectiva y está fabricada un poco a su medida. El texto insinúa que el deseo último de la joven no es vivir una vida plena, sino convertirse en lo que los griegos llamaban necros, un cadáver. ¡Wow! Ser un cadáver. Busca ser amada únicamente por los muertos, porque claro, en el mundo de los muertos ya no hay riesgo, no hay traición, no hay esa imprevisibilidad que conllevan las relaciones humanas vivas. Claro, los muertos no te decepcionan. Es una forma de control. Al igual que Creonte se aísla en la maquinaria de su estado, ella se aísla en la inmovilidad de la tumba. Ambos son prisioneros de su propia sed de coherencia absoluta. Vale, entiendo perfectamente el paralelismo. Los dos son unos simplificadores radicales. Sí, Pero a pesar de esto, el texto también hace una distinción clara, argumentando que, a pesar de su estrechez mental y su fanatismo, Antígona sigue siendo moralmente superior a Creonte. O sea, si ambos utilizan la misma estrategia de aniquilar los valores contrarios para no sufrir contradicciones, ¿qué es lo que eleva a Antígona por encima del tirano? pues hay dos argumentos clave en el texto para sostener esa superioridad. El primero es puramente sobre el impacto material de la acción. Antígona no ejerce violencia sistémica sobre otros. Actúa sola. Exacto. Actúa desde la soledad asumiendo el coste del castigo en su propia piel, mientras que Creonte impone su simplificación aplastando y legislando sobre la vida de todos los ciudadanos de Tebas. Hay una diferencia de escala y de poder muy evidente ahí, claro.
Pero el segundo argumento es quizá el más profundo a nivel filosófico, y es que Antígona, en el último momento, demuestra ser capaz de sufrir por la contradicción que ha creado. Ah, ¿te refieres a cuando la llevan a la cueva donde va a ser enterrada viva? Correcto. En esa escena final tan dramática, el texto destaca cómo Antígona abandona de repente esa coraza de mártir de hielo que llevaba. Empieza a lamentarse por todo lo que deja atrás. Se rompe, ¿no? Se rompe. Llora por su juventud perdida, por el lecho nupcial que nunca conocerá, por la maternidad que se le niega al morir tan joven. Incluso se compara con Níobe, una figura mítica asimilada por la naturaleza y consumida por el dolor. Muestra vulnerabilidad. Eso es. Al mostrar esta vulnerabilidad tan profunda, reconoce el inmenso valor de los bienes terrenales que está sacrificando. Creonte, por el contrario, carece de cualquier resquicio de vulnerabilidad. Él va a piñón fijo. Solo entiende su error al mismísimo final de la obra, cuando su mundo entero ya se ha hecho pedazos y no hay solución. Claro. Y ese momento de duda de Antígona, ese dolor por no poder tenerlo todo, nos lleva creo que al núcleo filosófico del documento. Porque la frustración que nos produce ver que dos bienes morales colisionan es exactamente lo que intentó resolver uno de los filósofos más influyentes de la historia, que es Hegel. Así es. Y el autor de nuestro texto dedica una parte súper importante a desmontar la teoría hegeliana de arriba a abajo. Es que Hegel es una figura ineludible al analizar Antígona. Durante muchísimo tiempo su interpretación fue la dominante en la academia. Él veía a Creonte y Antígona como representantes de dos esferas éticas legítimas y necesarias. El Estado por un lado y la familia por el otro. Exacto. El Estado, que representa lo universal, y la familia, que representa lo particular. Pero Hegel argumentaba que ambas posturas eran parciales y, por tanto, defectuosas si las miras por separado. A ver, hasta aquí parece que Hegel coincide bastante con el autor de nuestro texto. Los dos ven que los dos personajes son limitados. ¿Dónde radica entonces la gran diferencia que señala el documento? Pues la diferencia fundamental está en la solución que proponen. Para Hegel, la tragedia muestra que estas dos fuerzas opuestas deben chocar inevitablemente, sí, pero con un propósito final: sintetizarse. Sintetizarse. Sí, la visión hegeliana de la historia y la ética es que los conflictos se resuelven siempre elevándose a una etapa superior donde se armonizan. Su ideal último era alcanzar una vida moral perfecta e integrada. Una síntesis. Una síntesis donde los deberes hacia el Estado y los deberes hacia la familia encajaran, sin fricciones, sin dejar residuos trágicos. Como las piezas de un puzzle. Una especie de utopía de la coherencia moral. Exacto. A ver, es una idea súper tentadora. Básicamente postula que si somos lo suficientemente racionales o civilizados, podemos diseñar una sociedad o una vida personal donde nunca, jamás, tengamos que elegir entre dos cosas que amamos profundamente, porque todas nuestras obligaciones se alinearán de forma natural. Suena muy bien sobre el papel. Claro, suena genial, pero el autor del texto considera que esta visión de Hegel es una trampa intelectual peligrosísima. La califica casi de monstruosa, la verdad, porque ignora por completo la verdadera naturaleza de los valores humanos. Y para explicar esta refutación a Hegel, el documento se apoya en un concepto que articula toda la obra de Sófocles, que es la palabra griega deinon. Deinon. Fíjate que es un término con muchísima carga en la filosofía clásica. Sí, y traducirlo es muy complejo. Deinon significa algo maravilloso, formidable, brillante, pero al mismo tiempo terrible, espantoso o siniestro. Es algo que altera el orden natural de las cosas. Como una fuerza incontrolable. Eso es. En la obra hay un momento famosísimo donde el coro canta la oda al hombre, proclamando que de todas las cosas maravillosas y terribles, deinon, que existen en el mundo, ninguna es más deinon que el ser humano. ¿Y por qué dice que el ser humano es deinon específicamente? Pues porque gracias a su intelecto y su tecnología, el ser humano domina la naturaleza. El coro describe cómo inventa barcos para conquistar el mar tempestuoso, doma a las bestias salvajes con yugos, desgarra la tierra con arados. ¿Y crea el lenguaje? Crea el lenguaje, crea las leyes para protegerse del azar y construir ciudades. Es un triunfo espectacular del control racional. Pero, y aquí conecta de lleno con la crítica a Hegel, esa misma furia dominadora, cuando se aplica a la esfera moral, tiene un reverso súper oscuro. Claro, es que el impulso tecnológico es intentar someterlo todo a nuestro control. Queremos ponerle un yugo a la naturaleza, ¿vale? Y luego nos creemos que podemos ponerle un yugo a nuestros propios valores, para que no nos causen dolores de cabeza. Tal cual.
El autor argumenta que el intento de Hegel de armonizar y sintetizar todos los valores para no sufrir ningún sobresalto es el acto supremo de arrogancia humana. Es el intelecto intentando erradicar el misterio y el conflicto inherente del mundo. O sea, tratar la moral como si fuera un problema de ingeniería. Exacto. El documento sostiene que si sintetizamos los valores para que no choquen, inevitablemente los empobrecemos o los falsificamos. A ver, la justicia del Estado, el amor incondicional a un hermano, la devoción religiosa, son entidades ontológicamente distintas. Son manzanas y naranjas. Sí, Respetar su distinción exige admitir que en algún punto van a colisionar. Y no pasa nada. o sea, intentar borrar el conflicto significa borrar la identidad única de las cosas que de verdad valoramos. Si realmente amas la justicia abstracta de tu comunidad y al mismo tiempo amas visceralmente a un familiar, pues el hecho de que esas dos fuerzas choquen en algún momento de tu vida no es un fallo de diseño del universo. Para nada. No es un error que debas corregir con una síntesis filosófica en un despacho. Es la prueba fehaciente de que esos dos amores son reales, tienen peso propio y tiran de ti en direcciones opuestas. Y forzar una armonía perfecta, como pretendía Hegel, requiere ejercer violencia, ya sea violencia física o conceptual. El autor menciona unas odas muy oscuras que canta el coro sobre personajes mitológicos como Dánae o el rey Licurgo. ¿Qué les pasa a estos personajes? Pues son figuras que intentaron dominar el destino por la pura fuerza, o que se negaron a transigir ante fuerzas superiores a ellos. Y el final de todos ellos es el mismo. Acaban encerrados en prisiones de roca. ¡Madre mía! ¡Qué metáfora tan visual! Lo que el texto nos advierte es que la búsqueda de una armonía total y absoluta, o sea, la erradicación del conflicto interno, es una ilusión que irremediablemente desemboca en la tiranía, ya sea la tiranía política de un dictador como Creonte o la tiranía psicológica sobre nosotros mismos como hace Antígona. Claro, una prisión de roca literal o mental. Pues llegados a este punto, la verdad es que el panorama que nos pinta el texto es bastante sombrío. Un poco, sí. Porque, a ver, la rigidez hiperracional de Creonte es letal. El fanatismo aislacionista de Antígona es trágico. Y la promesa de Hegel de una síntesis perfecta que resuelva todo sin dolor, pues resulta ser un espejismo que nos lleva al autoritarismo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Buena pregunta. ¿Qué salida propone Sófocles, según este análisis, para navegar la moralidad sin acabar destruidos? Pues el documento sugiere que Sófocles no nos deja sin salida, menos mal, pero su solución no es una fórmula matemática. La alternativa que plantea es la frónesis. Frónesis. Sí, que se suele traducir como sabiduría práctica. Esta sabiduría no busca erradicar la contradicción, sino enseñar a navegarla mediante una actitud de flexibilidad estructural y una apertura radical a la vulnerabilidad. Y me parece súper revelador que esta sabiduría práctica no provenga de los grandes antagonistas de la obra, sino de figuras que podríamos considerar casi secundarias. Sí, es curioso. Pienso, por ejemplo, en los consejos que le dan a Creonte su hijo, Hemón, y el adivino ciego, Tiresias. Hemón es clave aquí. Él articula esta frónesis con unas metáforas extraídas de la naturaleza que son preciosas. Intenta que su padre entre en razón hablándole de los árboles que crecen en las orillas de un torrente invernal enfurecido. Ah, me encanta esa metáfora. Le pide que observe cómo los árboles que ceden y se doblan ante la fuerza abrumadora del agua consiguen conservar sus ramas y sobrevivir a la riada. En cambio, los que se oponen con absoluta rigidez, los que intentan hacer frente a la corriente sin ceder un solo milímetro. ¿Son arrancados de raíz? Exacto, desaparecen. Hemón también utiliza una metáfora marinera que le da una vuelta de tuerca al barco del estado de Creonte. Sí, usa su propio lenguaje contra él. Le advierte que el marinero que tensa las velas en medio de un temporal y se niega a aflojarlas aunque sea un poco, terminará volcando la nave y navegando quilla al sol. Y me parece fundamental bajar esto a la tierra, porque no están abogando por un relativismo flojo donde uno sea una simple hoja llevada por el viento sin principios. Absolutamente no. Exige estructura. Claro, el árbol no se deja arrastrar voluntariamente, tiene sus raíces bien ancladas en la tierra. Y el marinero no suelta el timón ni abandona el barco. Se trata de tener una estructura propia, unas convicciones, pero combinadas con la humildad brutal de admitir que las fuerzas del mundo son más grandes que nuestros planes. Eso es. Hay que saber reaccionar y ceder espacio al misterio y a lo incontrolable.
Totalmente. Y esa humildad nos conecta directamente con la figura de Tiresias. A ver, él es el hombre más sabio de Tebas, el profeta supremo, pero es ciego. Para poder caminar y descifrar los augurios, necesita apoyarse físicamente en un niño que hace de lazarillo. No puede hacerlo solo. El texto resalta una frase hermosa que dice, «Dos ven por uno solo». Y es que la verdadera sabiduría práctica requiere comunidad, requiere aceptar nuestras gravísimas deficiencias epistemológicas. O sea, aceptar que no lo sabemos todo. Exacto. Aceptar que no poseemos toda la información y que necesitamos del otro. El mito del individuo autosuficiente que domina el panorama moral él solo, como intentan hacer Creonte y Antígona, es una completa falsedad. Y esa necesidad de los demás implica también una profunda dimensión emocional, algo que el análisis destaca muchísimo al fijarse en el comportamiento del coro. El coro es fascinante. Durante casi toda la obra, el coro, que está formado por los ancianos sabios de Tebas, actúa como un grupo de analistas fríos, calculando los pros y los contras de las acciones de los personajes, muy racionales. Pero en el tramo final hay una ruptura espectacular. Esa ruptura es esencial para la tesis del documento, ¿sí? Cuando el coro ve a Antígona marchando definitivamente hacia la muerte, los ancianos se quiebran. El texto señala explícitamente que ya no pueden mantenerse dentro de los límites de la racionalidad política, y de repente rompen a llorar. Sus muros analíticos se derrumban ante el peso del sufrimiento real que tienen delante. Tal cual. Y ese llanto es la demolición de la razón fría como herramienta única para entender el mundo. Sugiere que para comprender un problema ético en toda su magnitud, tienes que involucrarte emocionalmente. Una simple lista de pros y contras es totalmente insuficiente. Totalmente. Sin permitirnos sentir la tragedia del conflicto moral, sin mancharnos de ese dolor, cualquier supuesta sabiduría no es más que arrogancia disimulada. El autor concluye que la obra es una advertencia intemporal contra los esquemas que pretenden higienizar la existencia. Querer que la vida y las personas obedezcan a una teoría pulcra, en lugar de adaptar nuestras expectativas a la complejidad desordenada y dolorosa de la realidad, nos arrastra a la deshumanización. Pues si sintetizamos todo este recorrido que hemos hecho, nos damos cuenta de lo increíblemente relevante que es esta obra miles de años después. Constantemente lidiamos con el impulso de simplificar. Todo el rato. Piensa en nuestra vida cotidiana actual. A menudo aplicamos lógicas de optimización o de productividad extrema a nuestra propia esfera privada. Sí, gestionamos relaciones como si fueran empresas. Exacto. Nos comportamos como pequeños creontes cuando intentamos que nuestras familias, nuestras parejas o nuestras amistades encajen en una hoja de ruta perfecta y sin fricciones. Eliminamos cualquier aspecto caótico. Y al hacer eso, estamos eliminando el afecto mismo. Es que la incomodidad de un debate real. Escondemos el conflicto bajo la alfombra, porque nos han convencido de que dudar o sentir tensiones internas es un síntoma de fracaso o de debilidad. Cuando es todo lo contrario. Exacto. Este análisis de Sófocles nos ofrece una perspectiva radicalmente distinta. Quizás la próxima vez que sintamos una profunda contradicción interna, ese desgarro doloroso entre dos cosas ideales o lealtades que amamos y que parecen chocar frontalmente, no deberíamos correr a suprimir esa tensión buscando una solución fácil o peor, amputando una parte de nosotros mismos. Habría que pausar. Tal vez deberíamos resistir ese impulso. Tal vez esa colisión ética, ese conflicto que ninguna hoja de cálculo ni ninguna teoría puede resolver de forma limpia, es en realidad la prueba definitiva de que nuestros valores tienen peso, de que estamos vivos, Muy cierto. de que estamos viviendo una existencia rica, inmensamente compleja y, sobre todo, profundamente humana. Dejamos esa reflexión final sobre la mesa para quien nos escuche le siga dando vueltas en su día a día. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión.